Nunca, jamás. Imaginé que un extraño me pediría esto a cambio de la vida de mi hija, en esa frontera maldita, bajo esas luces amarillas. Solo tuve 3 segundos. ¿Aceptar su propuesta o volver a Chile, a ver a Sofía morir en mis brazos? Tomé mi decisión y hoy, por primera vez, diré en voz alta el precio de mi silencio. Me llamo Camila Fernández, tengo 30 años, soy de Valparaíso, Chile. Una ciudad preciosa, llena de cerros, colores, mar, pero también llena de desigualdad. Crecí ahí, entre calles empinadas y la brisa salada del puerto. Estudié enfermería porque, no sé, siempre quise cuidar. Sentía que ese era mi lugar. Nunca pensé que un día iba a estar del otro lado, rogando que alguien cuidara a mi hija como yo cuidé a tantos. Trabajaba en un consultorio pequeño, en la parte alta de la ciudad. Era uno de esos lugares donde uno hace de todo: tomar presión, vacunar, acompañar partos, consolar a abuelitas que vienen solo a conversar porque están solas. Ganaba mal, muy mal. $400 al mes. Con suerte, Ann. Pero bueno, uno se acostumbra a vivir con poco. Yo me las arreglaba. Ann, siempre fui sencilla, y cuando nació Sofía, dejé de quejarme. Ella cambió todo. Sofía tiene 5 años. Es mi vida entera. Ann, su papá, se fue cuando yo estaba embarazada. Ni siquiera quiso verla nacer. Pero no importa. Ella tiene mis ojos, mis manos, mi terquedad. Siempre fue una niña tranquila, de esas que se acurrucan a tu lado en silencio, que te miran como si lo entendieran todo. Ann, pero Ann también era frágil. Costaba dormir. Lloraba y se agarraba el pecho. Ann, yo lo notaba. No era normal. Pero los médicos me decían que era asma, que era ansiedad, que era nada. Hasta que ya no fue nada. Un día, me acuerdo bien, estaba en la cocina calentando leche. Y de pronto, Sofía se desvaneció. Cayó como una muñeca de trapo. Su carita blanca, los labios morados. Critán la cargué en brazos. Salí corriendo a la calle como loca. Un vecino me llevó al hospital. Ahí le hicieron los exámenes, la dejaron internada. Me senté junto a su cama 3 días seguidos. No comí, no dormí. Solo la miraba respirar. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: «Mami, ¿me porté bien?». El cardiólogo vino después, Ann serio, Ann frío. Me explicó con palabras técnicas lo que tenía: un defecto congénito en el corazón, una válvula que no cerraba bien. Algo así. No entendí todo. Solo entendí lo más importante, en que necesitaba una cirugía urgente y que costaba más de 15 millones de pesos chilenos. Ann, yo me quedé muda. Me temblaban las manos. Pregunté si había alguna posibilidad con el sistema público. Si el hospital cubría algo. Ann, me dijeron que no, que había lista de espera de 2 años. Sofía no tenía 2 años. Tenía semanas. A lo más unos meses. Y el dinero no lo iba a juntar nunca, ni trabajando toda mi vida. Salí de ahí como si el mundo se hubiera detenido. Caminé por la calle sin saber a dónde iba. Me senté en una banca, abracé mi bolso y lloré, no como en las películas. No de forma bonita, lloré feo. Desesperada, me dolía. El pecho, me sentía una mierda. Una madre inútil. ¿Por qué? ¿De qué me servía ser enfermera si no podía salvar a mi propia hija? Esa noche vi a Sofía dormida, con un peluche apretado contra el pecho. Respiraba con dificultad. Y pensé: Ann, tengo que hacer algo. Lo que sea. Ann, no podía dejarla morir. No podía mirar cómo se le iba la vida y quedarme ahí, esperando una llamada que nunca iba a llegar. Una amiga me habló de Estados Unidos. Me dijo que allá, si lograba entrar, podía atenderla. Que había hospitales buenos. Que si conseguía un trabajo, quizás una fundación nos ayudaba. Era una locura. Ann, yo no conocía a nadie allá. No tenía papeles, ni ahorros, ni pasaporte para ella. Pero ¿qué opción tenía? Empecé a vender todo. Ann, mi televisor, la cama, la heladera, Ann, todo. Ann, incluso vendí mi celular. Con eso y un préstamo que pedía a una señora mayor que cuidé por años, reuní algo. Contacté a un hombre que mi amiga conocía, un coyote, así le llaman. Él me dijo que podía llevarme por México hasta la frontera, que era peligroso, sí, pero que muchas lo hacían, que si yo era fuerte, lo lograría.
Tuve miedo, claro que sí, pero el miedo a perder a mi hija era 1000 veces más grande. No se lo conté a nadie. Solo le dije a mi vecina que iba a viajar por trabajo, que le avisaría cuando pudiera. Me despedí de Valparaíso con un nudo en el estómago. Caminé por última vez por la calle donde crecí. Pasé por la casa de mi madre que ya no está. Respiré el olor del mar y pensé en tal vez nunca vuelva. Y ahí empezó todo, un viaje que, aún hoy, me cuesta creer que viví. Había noches en que todo parecía normal a mí. Acuerdo de una en particular, no sé por qué, quizás porque fue la última antes de que todo cambiara. Eran como las 10, ya habíamos cenado. Arroz con huevo, lo que había. A Sofía le encantaba. Siempre decía que el arroz blanco era su comida feliz. Después del baño, le puse su pijama rosado ese con conejitos que ya le quedaba medio corto, pero ella no quería otro. Se lo ponía aunque le apretara. Este me da sueños lindos, decía. Nos sentamos en la cama, yo con un libro de cuentos que había comprado usado en una feria. Estaba viejo, con hojas dobladas, pero tenía dibujos bonitos. Me gustaba leerle en voz baja. Cambiaba la voz para los personajes. Ella se reía, a veces se dormía en la mitad, con la boca un poquito abierta, agarrada a mi brazo como si le diera miedo que me fuera, y yo me quedaba ahí viéndola. Esa noche no se dormía, daba vueltas. Decía que le dolía la pancita. Le di agua, le sobé la espalda. Pero después noté otra cosa, respiraba rápido, como con esfuerzo. El pecho le subía y bajaba muy fuerte. Me agaché, le puse la oreja cerca del corazón. Y ese sonido, ese bendito sonido, como un golpeteo desacompasado, como si algo dentro de ella no supiera seguir el ritmo. No era la primera vez que lo escuchaba, pero esa noche fue diferente, mami. ¿Por qué mi corazón suena así?, me preguntó. Yo no supe qué decirle, me quedé helada. Le acaricié el pelo y le dije que era porque estaba creciendo mucho, que los corazones a veces hacen ruidos raros. Una mentira piadosa. ¿Qué más podía decirle? Que su corazón estaba fallando, que yo no tenía cómo ayudarla. Después quiso dormir abrazada a mí, y ahí estuvimos. Ella encima de mi pecho, yo sin poder pegar un ojo, escuchando su respiración. Cada que se agitaba, se me apretaba el alma. Pensaba, ¿y si no despierta? ¿Y si se detiene mientras duerme? A la mañana siguiente se levantó pálida. La di desayuno, pero casi no comió. Igual se puso a jugar con unos lápices de colores que le habían regalado. Así, dibujitos de corazones. Me los mostraba y decía, este es mi corazón bonito. Yo me encerré un momento en el baño. Cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y lloré de nuevo, pero en silencio. Me tapaba la boca para no hacer ruido. No quería que me viera así, no quería que pensara que estaba enferma, porque yo era la que se suponía que tenía que estar bien. Yo era la que tenía que sostener todo. Muchas veces, cuando no podía más, me iba al techo del edificio. Subía las escaleras con una taza de té, me sentaba en un rincón y miraba la ciudad. Las luces, el puerto, los cerros, y pensaba, ¿qué va a ser de nosotras? No tenía a quién contarle. Mi familia no estaba. Mis amigas tenían sus propios problemas, y los doctores me hablaban como si fuera una estadística más. Y ahí estaba yo, con mi hija, con un corazón que no sabía latir bien, y con un sistema de salud que solo funcionaba para los que podían pagar. Un día, fui a una fundación que ayudaba a niños con enfermedades. Me senté horas esperando. Cuando al fin me atendieron, una señorita muy amable me dijo que la lista de espera era de más de 1 año. Yo le mostré los informes. Le dije que Sofía no tenía 1 año, que me habían dicho que era urgente. Ella me miró, con pena, pero con los ojos vacíos, como si ya hubiera visto eso muchas veces. Lo siento, señora. Hacemos lo que podemos. Yo salí de ahí con un folleto en la mano, un papel inútil y con más miedo que nunca. En casa, Sofía me preguntó si ya íbamos a ir al hospital de verdad. El de los doctores que arreglaban corazones sangre. Le dije que pronto, que estaba buscando el mejor. Ella sonrió, me abrazó el cuello. Me dijo, yo quiero uno con paredes celestes. Como el cielo, Y ahí fue cuando supe que ya no podía seguir esperando. Que ya no podía seguir confiando en que alguien más hiciera lo que yo tenía que hacer.
Ansí quería salvarla. Tenía que hacer algo grande, algo loco. Algo que daba miedo solo de pensarlo, pero que no haría una madre por su hija. La decisión la tomé un martes. Lo recuerdo porque esa mañana Sofía vomitó apenas despertó. Estaba pálida, helada, y me miraba como si supiera que algo dentro de ella no estaba bien. Y yo no podía hacer nada otra vez. Fue ese día que me dije, y ya no más. Llamé a Marta, una amiga del consultorio, le conté que estaba pensando en irme a Estados Unidos, que alguien me había hablado de un coyote, que conocía a una señora que se había ido con su hija, que era peligroso, pero posible. Marta me miró como si estuviera loca. Me dijo que era una locura, que con Sofía chiquita, enferma, no podía hacerlo, que el desierto mataba gente, que era mejor esperar. Buscar más opciones, pero ¿cuántas opciones más? Yo ya las había agotado todas. Esa noche me senté en el piso de la pieza, saqué una hoja y empecé a anotar lo que podía vender. No era mucho a la televisión vieja, la lavadora a mi bicicleta, algunas joyitas que me había regalado mi madre antes de morir, en la cama la juguera. Los cuentos de Sofía, no. Eso se venía con nosotras. También vendí mi celular. No quería, pero lo hice. Me acuerdo que el muchacho que lo compró me preguntó si estaba segura el Dish QC, que necesitaba la plata. No, preguntó, más. Me conseguí un pasaporte para Sofía falsificado. Me dolió en el alma. Pero no tenía tiempo para trámites reales. Me aseguraron que no habría problema, que muchos niños cruzaban así, que en la frontera nadie miraba tanto, que solo teníamos que llegar. Cuando tuve todo el dinero, una miseria en verdad, llamé al número que me habían dado. El hombre se llamaba Gustavo. No sé si ese era su nombre real. Me dijo que fuera primero a Santiago, que ahí nos recogería otro hombre, que íbamos a viajar por tierra hasta el norte de México y de ahí a caminar. Caminar con una niña enferma es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. O lo tomé. Le escribí una carta a Marta. Le dejé una copia de mis documentos. Le pedí que si algo me pasaba, cuidara de contarle a alguien. No sé, a quien fuera. Me despedí de ella sin decirle a dónde iba. Solo le di un abrazo largo. No podía hablar, si hablaba. Lloraba. Y si lloraba, no salía. Tomé un bus con Sofía desde Valparaíso. 10 horas hasta Santiago. De ahí, otro hasta Arica y luego empezó lo más duro. Cruzamos la frontera con Perú en un taxi que nos cobró el doble por tener cara de extranjeras. De ahí a Ecuador, luego a Colombia. En cada país, una parada, una espera, una mirada desconfiada. Dormíamos donde podíamos, comíamos poco. Había noches que Sofía se me dormía en los brazos, con fiebre, sudando. Le daba agua con azúcar. Le contaba cuentos sin libros. Le hablaba de la casa donde viviríamos, con paredes celestes, con doctores buenos, con camas suaves. Ella creían, y por eso yo seguía. En Honduras casi nos roban. Unos tipos se subieron al bus, pidieron papeles, empujaron a una señora. Yo me hice la dormida con Sofía encima. Me temblaban los huesos. Pero no nos vieron, no les importamos. Cuando llegamos a México, sentí alivio por un segundo. Ya estábamos cerca, pero también sentí miedo. El desierto, la frontera, la posibilidad de no lograrlo de que Sofía no lo resistiera. Gustavo nos recogió en un pueblo llamado Ciudad Obregón. Nos metieron a una casa con otras 6 personas, 2 madres con hijos, 3 hombres solos. Nadie hablaba mucho, todos con la mirada baja. Todos sabíamos que no había vuelta atrás. La noche que salimos fue extraña, oscura. En el coyote nos dio una mochila a cada una, con agua, con galletas, un suero y un pañal extra para los niños. A mí me dieron una pastilla para Sofía, por si se agitaba mucho. Esto la calma, dijo Caminamos 3 días. Por arena, por piedras, por espinas. El sol quemaba, la noche congelaban dormíamos 2 horas. En el suelo, con serpientes cerca. Con miedo, con hambre. En Sofía no se quejaba, solo me preguntaba, ¿ya casi llegamos, mami? Y yo mentía, sí, amor, ya casi. Hubo un momento en que pensé que no lo lograríamos. Estábamos en medio de la nada, sin sombra, sin señal.
En Sofía tenía fiebre. Yomi, Eredil, la abrace, Lori, la pedí a Dios, a mi mamá, a quien fuera, que no se la llevaran. Note. Y justo al tercer día, vimos las luces, unas luces en el horizonte. Un auto, an sirenas a la patrulla, todos corrimos. Algunos cayeron, yo no podía caer, porque si yo caía, ella caía. Y así fue como nos detuvieron. Nos detuvieron como si fuéramos criminales. Era de noche, el desierto callado, con ese frío que se mete hasta los huesos. Las luces blancas de la patrulla nos alumbraron de golpe. Unos perros ladraban a lo lejos. Alguien gritó en inglés, fuerte, "Get down", y yo solo abracé a Sofía, la cargué, me tiré al suelo con ella. Escuché pasos, gritos, gente llorando. Uno de los coyotes salió corriendo. Lo atraparon a los pocos metros. A los demás nos rodearon. Un agente apuntaba con una linterna a nuestras caras. Otro nos hablaba en español, pero rápido. No entendí todo. Sofía lloraba, tosía, le temblaban los labios. Tenía fiebre otra vez. La apretaba contra mi pecho, como si eso pudiera protegerla de todo. Me acuerdo que pensé, por favor, que no se me muera aquí. No así, no ahora. Nos subieron a un vehículo grande, como una camioneta. Todo metálico adentro, frío, los bancos duros. Nos sentaron juntas, al fondo. Otros venían con nosotros, algunos en silencio, otros rezando bajito. No sé cuánto tiempo pasó. Llegamos a un edificio, a una estación, creo. Todo blanco, brillante, frío como hospital, pero sin alma. Nos hicieron bajar. Un agente me pidió los papeles, le di los que tenía. Falsos. Me miró sin decir nada. Luego miró a Sofía. ¿Qué le pasa?, preguntó. Tiene una condición cardíaca. Necesita cirugía urgente. No dijo nada. Solo anotó algo en un papel. Me pidieron que esperara. Nos llevaron a una sala con bancas. Había madres con niños, gente acostada en el suelo. El aire olía a sudor, a miedo, a abandono. Yo me senté en una esquina. Sofía se recostó sobre mis piernas. Su carita ardía, estaba tan débil. La tocaba cada minuto para asegurarme que seguía respirando. Pensé en ya están. Nos van a deportar, se va a morir. Todo fue en vano. En DA lo vi por primera vez. Un agente mayo era en pelo gris. Serio. Tenía el uniforme impecable. Caminaba despacio, como si llevara años en eso. Nos miró, sus ojos se detuvieron en mí. Luego en Sofía no dijo nada. Volvió una hora después. Se agachó frente a mí, no como los otros. No con superioridad, con algo raro, como si estuviera buscando algo en mi cara. ¿Cómo se llama? Sofía, ¿qué tiene? Le conté toda la historia. Lo del desmayo, los médicos, la cirugía, el dinero. Le hablé como si no fuera un agente, como si fuera un ser humano. Porque en ese momento, eso era lo único que podía hacer, apelar a eso, a su humanidad. Me escuchó en silencio. No me interrumpió. Ni una vez. Cuando terminé, bajó la mirada. Se pasó la mano por la cara. Respiró hondo. Mi hermana murió en México. Tenía lupus. No pudo pagar el tratamiento. Yo no voy a permitir que eso le pase a su hija. Yo me quedé muda. No sabía si había escuchado bien. Como dice, espéreme aquí. Se fue. No por 5 minutos. Por casi una hora, yo ya pensaba que había sido una ilusión, que lo imaginé, que estaba alucinando, pero volvió. Traía un teléfono en la mano, llamó a alguien. Habló en inglés, rápido, dijo el nombre de un hospital. Mencionó algo de un programa humanitario. Usó palabras que no entendí. Luego me miró. Voy a hacer algo que no se debe hacer. Pero, usted no debería estar aquí. Su hija necesita ayuda. Y la va a tener. Me llevó a otra sala, firmé papeles. Me tomaron huellas. Me explicaron que íbamos a ser transferidas a Texas, que un hospital estaba esperando. Yo no entendía nada, lloraba, no podía parar. Le daba las gracias una y otra vez. Gracias. Gracias, aunque Dios lo bendiga. Usted no sabe lo que está haciendo. Él solo asintió. Sí sé, por eso lo hago. Nos subieron a otro vehículo con menos gente, con mantas, con agua. Un paramédico revisó a Sofía. Lo puso Ella abrió los ojos un momento, me buscó con la mano. Le sonreían por primera vez en mucho tiempo. Le sonreí de verdad. No sabía qué iba a pasar.
si todo iba a salir bien, si esa promesa se cumpliría. Pero por primera vez sentí que alguien había visto a mi hija como lo que era, una niña que quería vivir a mí, como lo que era Anne, una madre que solo quería salvarla. No sé cómo explicar lo que sentí después de ese momento. Fue como si me hubieran abierto una puerta cuando ya estaba convencida de que todas estaban cerradas. Pero no una puerta bonita, no una puerta desconocida, an oscura, una que no sabía dónde llevaba. Solo sabía que no era el final an ese agente, no sé cómo se llamaba, nunca mi Deyo. Nunca me preguntó nada más, solo hizo lo que nadie había hecho por mí, an creerme sin ponerme a prueba, sin mirar con sospecha, sin tratarme como a una mentirosa. Solo creyó, pero después vino otra cosa. La duda, el miedo ¿por qué? ¿Y si todo era mentira? ¿Y si solo querían sacarme del centro de detención para deportarme en silencio? ¿Y si ese hospital no existía? ¿Y si el papel que firmé era una renuncia? No se pensaba mil cosas. Estaba tan cansada, tan agotada. No podía pensar bien. Nos llevaron a un lugar distinto, un cuarto pequeño, limpio, con camitas. Sofía dormía profundamente. Tenía el suero puesto. Su respiración era más tranquila. Yo me senté al lado, con los pies en el suelo. No me atrevía a acostarme. No confiaba todavía. Pasaron las horas. Nadie entraba. Nadie explicaba nada. En mi cabeza daban vueltas las palabras de la gente la va a tener. Y si no, empecé a pensar en todo lo que habíamos pasado, en los días en buses, los baños sucios, las noches sin comida, la fiebre de Sofía en mis brazos, el miedo de cada paso, todo por una posibilidad, una sola. Y si todo terminaba aquí, lloré otra vez, pero esta vez fue distinto. No era el llanto desesperado. Era un contenido doloroso, como si se me estuviera saliendo el alma a pedacitos. Tenía tanto miedo de tener esperanza, porque si te ilusionas y luego te quitan eso, duele más. Es como caerte desde más alto. Pasaron unas horas más. Una mujer entró al cuarto, una enfermera, creo. Me habló en inglés primero, después en español. Me dijo que en unas horas nos llevarían al hospital en Dallas, que Sofía ya estaba estable para viajar, que había un equipo esperándonos allá. Yo no sabía qué responder, me quedé mirándola. Me quería lanzar a sus brazos, agradecerle, besarle las manos, pero no me salía nada. Solo dije, ¿de verdad? Ella sonrió, sí, todo va a estar bien, señora. Cuando se fue, me quedé con Sofía en silencio. Le acaricié el pelo, pensé en Valparaíso, en la ventana de nuestra pieza, en las paredes descascaradas, en las noches leyendo cuentos, en el arroz con huevo. Pensé en todo lo que habíamos dejado y en todo lo que quizás se ven. Y por primera vez me permití sentir otra cosa, esperanza. No esperanza ingenua, no una esperanza tímida, pequeña como una semilla que apenas asoma en la tierra. Pero ahí estaban viviendo. El viaje al hospital fue raro. Nos subieron a una ambulancia. Íbamos con 2 paramédicos. Me dieron una manta, me ofrecieron un sándwich. No tenía hambre, solo miraba a Sofía. Dormía tranquila, con las mejillas más rosadas. Se le veía mejor. Le tomaron la presión. Todo normal, por fin. Algo normal. Cuando llegamos, no era como lo imaginaba. No era el hospital frío de las películas. Era un lugar luminoso, limpio, cálido, con dibujos en las paredes, con olor a jabón. Me recibieron 2 enfermeras. Una hablaba español, me abrazó. Me dijo que estaba segura, que ahí nadie me iba a sacar. Ahí empecé a llorar otra vez. Me caí de rodillas en medio del pasillo, mi tape a la cara. No podía parar. Era como si todo lo que había aguantado se me cayera encima de golpe. Una doctora me tomó del brazo. Me ayudó a levantarme. Me dijo que Sofía iba a ser evaluada de inmediato, que ya tenían sus exámenes preliminares, que iban a hacer nuevos estudios, que había una cirugía posible, que había un equipo dispuesto. Yo no entendía cómo era posible, como alguien tan lejos, sin conocerme, sin deberme nada, estaba haciendo todo eso por nosotras. No era caridad, no era obligación, era humanidad. Me dejaron quedarme con Sofía en la habitación. Una cama pequeña, monitores, una ventana con vista al cielo, azul en celeste, como ella quería. Le susurré al oído,
Llegamos, mi amor. Lo lograste. Lo logramos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me dormí con algo parecido a la paz. El día de la cirugía fue el día más largo de mi vida. Llegamos al hospital temprano. Sofía iba dormida, con el pijamita nuevo que me dieron ahí mismo. Tenía dibujitos de estrellas. Se lo puse despacito, con miedo de despertarla. Pero abrió los ojos, me miró y me dijo bajito: «¿Hoy me arreglan el corazón, mami?» Yo tragué saliva. No quería llorar. No frente a ella, Anle. Sonreí, Anle. Apreté la manito. Sí. Mi amor, Anoyan, no sé cómo me salieron esas palabras, porque por dentro estaba hecha trizas. A la enfermera nos acompañó a una sala, me hicieron firmar papeles, me explicaron los riesgos, los tiempos, el tipo de procedimiento. Usaban palabras que apenas entendía, pero lo que entendí fue suficiente para tener el corazón en la garganta. Cuando se la llevaron, le di un beso en la frente. Ella me sonrió. En esa sonrisa me perseguirá toda la vida, porque era como si confiara más que yo, como si supiera que iba a estar bien, como si supiera algo que yo no sabía. Y después, la espera. Horas muchas me sentaron en una sala con sillones grises, me ofrecieron café. No pude tomarlo. Caminaba de un lado a otro, miraba la hora cada 5 minutos. No sabía qué hacer con las manos, con los pies, con mi respiración. Pensaba en 1000 cosas y en nada a la vez. Pensaba, ¿y si no sale? ¿Y si pasa algo? ¿Y si se queda en la mesa? Me acordé de cuando era guagua, de sus primeros pasos, de cómo se escondía debajo de la mesa para jugar con los cubiertos. De cómo tía corazón en vez de corazón, de cómo me cantaba canciones inventadas mientras me peinaba el pelo con un cepillo viejo. Me temblaban las rodillas, me dolía el estómago. Vi entrar a una doctora, me miró, se acercó, sentí que el corazón se me detenía. Señora Camila, sí. La cirugía terminó. Todo salió bien. En silencio. Eso dijo. Todo salió bien, pero yo no lo entendí al principio. Como si no fuera real, como si no pudiera procesarlo. Me quedé mirándola. ¿En blanco? ¿Está viva?, le preguntan. Ella sonrió, asintió. Está viva y estable. En recuperación. Pronto podrá verla. Mi tapa la boca, me caí en la silla. Lloré, pero no como antes. Esta vez fue distinto. Lloré con una mezcla rara de alivio, de agotamiento, de incredulidad, como si por fin pudiera soltar todo lo que había sostenido durante meses. Todo salió bien, me lo repetía en la cabeza. Una y otra vez como un mantra, como si al repetirlo me convenciera de que era verdad. La vi horas después. Estaba en una cama, con cables, monitores, una máquina que hacía bip, bip cada pocos segundos. Tenía una gasa en el pecho, estaba pálida, pero respiraba tranquila. Dormía. Me dejaron sentarme a su lado. Le tomé la mano. Era suave. Calienta. No dije nada, solo la miré. Por mucho rato, y ahí sentí algo que hacía tiempo no sentía. Paz, no total, no completa, pero sí algo parecido. Una calma que venía de saber que mi hija tenía otra oportunidad, que su corazón estaba latiendo bien, que el mío, por fin, podía descansar. Los días después fueron de cuidados, exámenes, controles. Me enseñaron cómo darle los medicamentos, cómo controlar su pulso. Me dieron un cuaderno con indicaciones. Me explicaron todo con paciencia. Cada día Sofía mejoraba un poco más. Primero abrió los ojos, luego me habló, luego pidió jugo, luego quiso dibujar. Y ahí supe que estaba volviendo, que esa niña fuerte y alegre, mi hija, estaba volviendo. Un día me pidió que le leyera un cuento. Le había prometido que cuando saliéramos del hospital le leería uno cada noche. Pero ella no quiso esperar. Me dio el libro, me miró y yo empecé. Y mientras leía, me di cuenta que que habíamos cruzado la tormenta, no sin cicatrices, no sin miedo, pero vivas, unidas, con el corazón latiendo fuerte. Las dos son volver a casa. Fue Ruran, aunque ni siquiera era mi casa. Era una pieza pequeña en un albergue para madres migrantes. Una cama, una mesa, un ventilador ruidoso. Pero después de tantos meses, me pareció un lujo. Sofía dormía mejor, en su respiración ya no era pesada.
Ya no se despertaba llorando, ya no se agarraba el pecho. Ahora se levantaba con energía. Me abrazaba por las mañanas. Me decían mami. Soñé que volábamos Ann y yo, solo la miraba. La escuchaban como si no quisiera perder ni una palabra de su boca, porque cada palabra suya, ahora, era un milagro. Después de algunas semanas, el hospital me ayudó a contactar a una trabajadora social. Me preguntaron si quería trabajar en NES. Dije que sí, que haría lo que fuera. Limpiar, cuidar, cocinar. Me ofrecieron un puesto como asistente de enfermería en un centro comunitario. No era lo mismo que en Chilam, pero era mucho más era una oportunidad, era un paso. Me dieron una identificación temporal, un permiso especial no sé cómo se gestionó. Creo que la gente, ese hombre él movió algo. No tengo pruebas, pero en mi corazón, yo sé. Sofía empezó a ir a terapias, a chequeos, todo cubierto por un programa del hospital. Yo la acompañaba a todas partes. La veía jugar con otros niños, reírse, la veía, vivir como nunca, y poco a poco, algo dentro de mí empezó a sanar también. Un día, mientras organizaba material médico en el centro, vi entrar a una mujer con un bebé en brazos. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados. Se notaba que venía de lejos. Se acercó al mesón. Temblando, ¿habla español?, me preguntó. Sí, claro. Y entonces empezó a contarme su historia migrante sin papeles. El bebé enfermo, no tenía a nadie, no sabía qué hacer. La miré, me vi en ella, era como verme a mí misma. Hace solo unos meses, no lo dudé, la abracé. Le dije que iba a ayudarla. Y ahí supe que todo lo que había pasado no había sido en vano, que mi dolor, mi miedo, mi historia servían para algo. Empecé a juntar medicamentos que sobraban en el centro. Le pedí permiso a la directora. Me dejaba llevarlos a mujeres migrantes que estaban en albergues. Iba en las tardes, después del turno, a veces caminando, a veces en bus, solo con una mochila y el corazón abierto. Me hice amiga de una enfermera mexicana. Ella también había cruzado. Me presentó a un grupo de apoyo para mujeres latinas. Empezamos a organizar reuniones, a enseñar primeros auxilios, a compartir información, a escucharnos, y así, sin darme cuenta, en paz, ya no era solo la mamá desesperada. Ahora era la mujer que había pasado por todo. Y seguía de pie en Sofía. Me dibujó un día. Me dibujó con una capa. Eres mi super mamá, me dijo. Yo no supe qué decirle. Solo lloré, porque ella no sabe cuánto miedo tuve, cuántas veces pensé que no lo lograríamos, cuántas noches recé para no morir en el desierto, cuántas veces me sentí una basura, un fraude, una cobarde, pero ella me ve fuerte y quizás sí lo fui, no porque no tuve miedo, sino porque seguía a pesar del miedo, por ella. Hoy en día vivimos en un pequeño departamento en Dallas. 2 cuartos, un baño, un balconcito donde ponemos plantas. Sofía tiene su cama con sábanas de princesas. Yo tengo una cocina donde preparo arroz con huevo, como en Valparaíso. Y los domingos le leo cuentos así, los mismos de antes. Están viejos. Sí hay, pero no los cambio por nada. El otro día leí uno que hablaba de una niña que cruzaba montañas para encontrar un lago mágico que podía curar a su mamá. Sofía me miró y dijo: esa niña soy yo, y tú eres el lago. No supe qué decir. Solo le besé la frente. Que siempre estaría ahí para ella. A veces me despierto en la madrugada no por un ruido, no porque Sofía llore, sino porque mi cuerpo recuerda la tierra caliente, el crujido de las piedras en el desierto, la sed, ese miedo que no se va del todo. Y me quedo ahí mirando el techo, pensando en todo lo que pasó, pensando que, si no lo cuento, es como si no hubiera pasado. Hubo un tiempo en que me daba vergüenza decir que crucé, que fui ilegal, que mentí en los papeles, que dormí en el suelo, que caminé con mi hija en brazos por lugares que ni siquiera sé cómo se llaman. Pero ya no, ya no me avergüenza, porque lo hice para salvarla, porque ninguna madre debería pedir perdón por querer ver a su hija viva. Yo sé que hay personas que me juzgan, que piensan que vine a robar, a mentir, a quitar algo que no es mío, pero yo no quité nada. Yo no le quité
nada a nadie. Yo vine a buscar lo que no me daban en mi país, una oportunidad para mi hija, una cirugía, una vida, un latido limpio. No sé qué fue de ese agente. Nunca lo volví a ver. A veces me imagino que tiene una foto nuestra guardada en algún cajón. A veces quisiera mandarle una carta, decirle que Sofía está bien, que juega, que canta, que corre, que ahora sueña con ser doctora para ayudar a otros niños como ella. Decirle que su gesto cambió no solo una vida, cambió dos y quizás muchas más, porque cada madre a la que ahora puedo ayudar es gracias a él, porque él fue el primero que creyó. Y si tú estás escuchando esto ahora y te parece increíble o exagerado, no te culpo. Es difícil creer cuando uno no ha pasado por algo así. Pero si tú eres madre, si tú tienes hijos, cierra los ojos un segundo. Imagínalos enfermos, imagínalos con fiebre, con dolor. Imagínalos diciéndote, ¿me voy a morir? Y tú, sin poder hacer nada. Ahí vas a entender. Ahí vas a saber que harías lo mismo. Porque cuando se trata de un hijo, no hay frontera, ni ley, ni miedo, ni nada que te detenga. Y si tú que estás del otro lado de la pantalla, también viviste algo así, o conoces a alguien que cruzó por amor, por necesidad, por miedo, por favor, cuéntalo, comentan, di. ¿Desde dónde estás viendo este video? Si te tocó el corazón, dilo. Porque necesitamos más de eso, más historias reales, a más verdad. Y si todavía no te suscribiste al canal, hazlo ahora, porque aquí contamos lo que nadie quiere escuchar. Aquí no hay actores. Aquí somos los de verdad a los que cruzamos, los que perdimos o los que sobrevivimos y también los que aprendimos a volver a empezar. Mi nombre es Camila Fernández, soy chilena, soy enfermera, soy mamá niesta. Esta fue la historia de cómo crucé la frontera para que mi hija viviera. Gracias por escucharme, gracias por no juzgarme y gracias por estar ahí.